Terminábamos la anterior presentación comentando que la reclamación del gótico como punto de partida para un arte nuevo no era algo en absoluto que solo estuviese sucediendo en el Reino Unido, sino que estaba ya aconteciendo también desde hacía muchos años en numerosos países de Europa. Recordemos, por ejemplo, cómo casi un siglo atrás, en el tiempo, el joven Goethe, y bajo la influencia de Herder, en el texto titulado Sobre la arquitectura alemana de 1772, aparecía totalmente fascinado por la arquitectura gótica y en una clara oposición a las pautas predominantes por entonces del neoclasicismo, y para las que el gótico, como nos recordaba el propio Goethe, aglutinaba todos los errores. Goethe, como digo, aparece en este texto totalmente fascinado, embelesado en la contemplación de la Catedral de Estrasburgo, afirmando sentir Goethe ante esta arquitectura lo grande y lo verdadero. Un posicionamiento este, sin embargo, por cierto, del que el Goethe maduro acabará disintiendo totalmente. En el ámbito francés, un buen ejemplo de esta pasión neogótica podríamos también encontrarlo en la edición de 1832 de la novela de Victor Hugo, Notre Dame de París, en la que Hugo instaba a amar al gótico, considerándolo como la arquitectura nacional de Francia. No hay que olvidar que William Morris era también poeta y traductor, y un grandísimo conocedor de la historia de la literatura, y no dejará en sus escritos de referirse también a ese espíritu neogótico en relación a ciertos escritores británicos, particularmente Coleridge, Keats, Shelley y Byron, quienes, en opinión de Morris, reclamaron hermandad no solo con Shakespeare, no solo con Edmund Spenser, no solo con Geoffrey Chaucer, es decir, con todos los referentes más conocidos, fundamentales de la literatura inglesa, sino también, y esto sería lo más importante, con muchas de las creaciones y leyendas anónimas y populares y que conforman el acervo cultural, el acervo ancestral del pueblo británico. Y nuevamente, y como sucedía también en los textos de Ruskin, Scott aparece nuevamente como ejemplo destacado en este sentido. Un escritor que, en opinión de Morris, merece especial consideración por estar, nos dice, tan estrechamente relacionado con la historia y el arte gótico. Y aunque, nos dice Morris, Scott esté muchas veces excusando la vida y la arquitectura góticas por las barbaries de esa época oscura, tenía claro que era lo que realmente le gustaba, y como de hecho podemos comprobar en la decoración interior de Abbotsford House, su hogar durante algún tiempo. El caso es que desde todos los estudios y referencias literarias que hemos comentado, y especialmente desde los textos de Ruskin, quien para Morris estaba a la cabeza en esta rama del estudio del arte, Morris avivará su esperanza de fundar un nuevo estilo de arquitectura sobre el vigoroso periodo orgánico del gótico. Para Morris, ciertamente, la arquitectura y las artes que la acompañaban tenían ahora una oportunidad real de renacer por segunda vez. En realidad, muchos arquitectos en la Inglaterra del último tercio del siglo XIX estaban consiguiendo, en su opinión, romper con la mera pedantería de la imitación del gótico, proponiéndose seriamente la tarea de construir como lo habría hecho hoy, en ese momento, un constructor medieval, con sus principios y su instinto. En definitiva, para Morris, ahora resultaba obvio que la Edad Media no había terminado repentinamente en 1320 y que este renacimiento podría extenderse además a las artes decorativas. Se estaría así formando, en opinión de Morris, un nuevo estilo de arte, a la vez bello y al mismo tiempo adecuado para la vida de nuestros tiempos y al que habitualmente denominamos hoy como arts and crafts, y que se hará presente en el mobiliario y en el diseño de interiores, y como estamos viendo ya en estas maravillosas decoraciones de la llamada The Morris Room, la West Dining Room, visitable en el Victoria and Albert Museum de Londres, y que también podemos ver en muchas de las viviendas que, como la Standen House, diseñada entre 1891 y 1894 por el arquitecto Philip Webb,
fue decorada con muchos de los diseños de Morris y de sus colaboradores. Destaca en este interior, que estamos viendo en la imagen, sin duda, la famosa silla ajustable Morris, diseñada por el propio Philip Webb, o el trabajo con metal de William Arthur Smith Benson, así como las cerámicas de William de Morgan, empleando técnicas artesanales del pasado. En este renacimiento gótico, Morris no ve una mera excrescencia de diletantismo, como algunos le criticaban entonces, sino un movimiento de gran importancia y cargado de futuro, que al revivir modos de producción artesanales antiguos se oponía a la división del trabajo que había impuesto una separación muy marcada entre los artistas y los obreros y que había convertido al trabajador en un mero engranaje en la cadena productiva, eliminando su capacidad de crear y de expresarse. En el ámbito de la arquitectura, esta eliminación del talento de los obreros, convertidos, en opinión de Morris, en meros ejecutores de instrucciones, implicaba también graves problemas. Hacía que el arquitecto tuviese que depender, escribe Morris, para la ejecución de su obra, no de la cooperación inteligente de sus hermanos artistas, sino de la obediencia a regañadientes de los obreros adiestrados. Y en tales condiciones se pregunta Morris, ¿cómo se puede esperar que florezca la arquitectura, que es la expresión armoniosa del sentido de la belleza inherente a todo un pueblo? Bajo su punto de vista, así la arquitectura no podía ser otra cosa, nos dirá, más que chabolas para las masas y vulgar arquitectura victoriana para los ricos y acomodados. Por el contrario, en los oficios medievales, afirma Morris, había muy poca división del trabajo. Todo aprendiz se convertía en maestro como algo natural. Y cuando en la Baja Edad Media los gremios se volvieron menos democráticos y contenían una clase de oficiales junto a los artesanos privilegiados, el oficial solo estaba por debajo de su maestro en cuanto a sus privilegios, no en cuanto a su habilidad, de modo que de principio a fin tenía que conocer su oficio y ser maestro de él. Además, afirma Morris, al menos antes de finales del siglo XIV, el obrero no trabajaba para un maestro, sino para sí mismo, y por lo tanto era dueño de su tiempo. Asimismo, una vez hecho su trabajo, apenas había intermediarios que pudieran quitarle una parte de sus ganancias. Es así que, en su opinión, los artesanos de la Edad Media eran todos artistas, y el arte o la creación de belleza era para ellos un hábito al que no podían renunciar, nos dice, aunque quisieran. Quiere Morris aclarar con todo esto que el arte gótico que él trata de revivir, que se está tratando de revivir en este renacimiento, en este resurgimiento gótico, era la obra de artesanos libres. Una afirmación esta de Morris que quizá sería difícil de generalizar a todos los casos, pero que, en mi opinión, debemos entender más como una hipótesis de partida de cara a justificar las bases de su propuesta que una constatación empírica. Artesanos, en cualquier caso, que para Morris eran capaces o serían capaces de expresar sus propios sentimientos, sus propios pensamientos por medio de su trabajo, que no era para ellos una mera carga, sino que estaba mezclado con placer. Y de hecho, el verdadero obstáculo para el éxito del Renacimiento gótico en su época no sería, nos dice, sino el sometimiento de todo el trabajo a las necesidades del mercado competitivo, que eliminaría en la mayor parte de la población esa posibilidad de realizarse con el trabajo. Morris, pues, critica ese modo embrutecedor, ese modo alienante de la producción industrial que se estaba imponiendo ya en aquellos años de una manera absolutamente generalizada, así como la idea de un arte separado de la artesanía. Esta es la idea clave. Una situación en la que el trabajador solo tendría ya como único incentivo la necesidad de ganarse el sustento. Frente a todo esto, Morris nos recuerda que la construcción de las catedrales góticas fue el resultado de un sentimiento colectivo y social, no de un genio individual, sino de un genio colectivo. Es decir,
la expresión de un gran cuerpo de seres humanos conscientes de su unión e implicados en una gran creación colaborativa, una dimensión colectiva de la creación que será fundamental para Morris. Un tipo de relación creativa protagonizada por el artesano como artista o del artista como artesano, que es la que Morris siempre trató de practicar en los talleres de su empresa y que vemos en la imagen, y cuyos diseños y modos de producción basados en el pasado iban ganando, como veremos ya en la siguiente presentación, cada vez mayor reconocimiento e interés tanto dentro como fuera de Gran Bretaña.